Espero un segundito, proprio algunos segundos, espero para que todos logren reconectarse. Bueno, seguimos. Hemos visto la vez pasada que muchas veces en la comunidad, una característica de las comunidades, sobre todo de aquellas comunidades que ya llevan años existiendo, o siglos, o décadas, o lo que sea, en estas comunidades se caracterizan por una distribución desigual de recursos que da, eh, que causa la lucha de clases, de la cual Karl Marx, que Karl Marx subraya en sus obras y a través de sus análisis económicas. Hay prácticamente, se puede resumir cada comunidad en una lucha de clase y una lucha entre dos clases, según Karl Marx. Eh, si alguien ha estudiado anteriormente este personaje, sabrá seguramente que la lucha de clases, según él y de acuerdo al periodo histórico en el cual él vive, se puede resumir en la lucha entre propietarios capitalistas y obreros, trabajadores proletarios. Eh, unos que son dueños de las fábricas y otros que son los que trabajan en estas fábricas propio para estos dueños. Y en estas comunidades, o sea, el crecer de las comunidades causa la desigualdad, una distribución desigual de los recursos, y esta distribución desigual de recursos causa la lucha de clases. O sea, causa las fricciones que caracterizan las dos clases, la lucha entre las dos clases para el acaparar estos recursos o para que estos recursos sean redistribuidos equitativamente. Porque si se fijan, si se acuerdan, también la política tiene el objetivo de redistribuir equitativamente, de lograr esta igualdad entre los miembros de cada comunidad. En otras palabras, el factor de cambio de formas políticas, según este enfoque, es la modificación de la forma de organización económica o modo de producción. División entre clases, hay división entre clases sociales y cuando las desigualdades entre las clases se convierten en un problema insuperable, ahí hay una ruptura revolucionaria y un cambio de las formas políticas. En este caso se pueden hacer un montón de ejemplos. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos que se pueden hacer es la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa hay este cambio del cual se está hablando a través de con esta diapositiva. Hay una ruptura verdaderamente, en todo sentido, revolucionaria que cambia el sistema. Se pasa desde el Estado absoluto, o sea, aquel Estado que analizaremos más adelante y que se caracteriza por el poder supremo y soberano del rey, se pasa al Estado liberal, donde el rey comparte ya el poder con otras figuras, con otras clases. Antes entonces de la Revolución Francesa, el rey tenía todo el poder y no lo repartía con nadie y los ciudadanos eran meros súbditos. Y ahora con la Revolución Francesa cambia la estructura política. Hay una revolución, una ruptura revolucionaria y cambia la forma política. Se pasa al Estado liberal, que, en el cual se privilegia eh, compartir eh, la toma de decisiones en materia política. Y entonces el pueblo no será ya un pueblo de súbditos, viene a ser un pueblo de ciudadanos. ¿Ok? Se pueden hacer otros miles de ejemplos. Si ustedes quieren, pueden hacer otros ejemplos para ver, para, para manifestarse y para ver si estamos en la misma onda.
Mientras tanto que lo piensan, yo sigo adelante con la tercera corriente, porque el tiempo, lamentablemente, es siempre poco. La tercera corriente habla de medios de dominación. Tiene que ver con los medios de dominación, siendo siendo una perspectiva más adaptativa que revolucionaria. Entonces, esta es la diferencia principal entre esta corriente y la anterior, basada en los estudios de Max Weber y Parsons. Esta corriente establece que las estructuras políticas se transforman a medida que evolucionan las sociedades. La transformación de las estructuras políticas se debe a la evolución de los propios medios de dominación, o sea, armamentos, técnicas de organización militar, administración legal y tributaria, que cambian en paralelo a los modos de producción económica. Mientras que antes se hacía hincapié en una revolución, en una ruptura radical que llega, que se ocasiona en un determinado momento y casi en un intervalo de tiempo, en un plazo de tiempo muy corto. Aquí es, se quiere subrayar más la perspectiva adaptativa. O sea, es más gradual, no se ve una ruptura tan radical y drástica como en el enfoque anterior. Aquí es más gradual el cambio y se da por la evolución de los medios de dominación, que a veces es una evolución lenta y que no se ve de un día para otro. La cuarta corriente se enfoca en la competición por los recursos, pone énfasis en la competición por los recursos naturales, por acaparar los recursos naturales. Según Gumplowitz y Spencer, es la competición entre comunidades por el control de recursos lo que obliga a diferentes sociedades a adoptar un aparato militar o una manera de utilizar la fuerza y así llevar a un cambio en las estructuras políticas. La guerra y sus resultados determinan los cambios estructurales. Está muy sencillo entender este punto de vista porque se está poniendo énfasis en la guerra como medio para acaparar los recursos y a partir de este acaparar nuevos recursos, cada sociedad, o sea, aquella sociedad que gana sobre la otra, que gana la guerra, puede evolucionar determinando al mismo tiempo la involución de la otra sociedad que pierde la guerra. O sea, quien gana la guerra naturalmente puede acapararse de nuevos recursos y por ende avanzar tecnológicamente a una nueva etapa. Mientras que quien pierde, no teniendo acceso a los mismos recursos que anteriormente gozaba, tiene que reestructurarse y, ¿cómo se dice? Bueno, hacia costumbres, desarrollar algo más básico, naturalmente, no pudiendo disfrutar de aprovechar de determinado recurso, tendrá que hacer más con menos. Y esto resultará en una lentitud hacia el propio desarrollo, mientras que la otra sociedad será más eh, favorecida en ese sentido. Ahora, una nueva, otra cosa que la ciencia política trata de hacer, aparte de contestar al por qué cambian las estructuras políticas, es naturalmente clasificar estas estructuras políticas.
y existen debates, naturalmente, en cuanto a la distinción entre diferentes estructuras políticas. Sin embargo, se hizo clasificaciones y entonces se pueden tomar, eh, nosotros naturalmente tenemos que ver qué tipo de clasificación podemos hacer y a partir de cuáles criterios. Ahora, un tipo de clasificación que se hizo es a partir de esos dos criterios, la autonomía de la política y la concentración de la coacción. Ahora, entiendo perfectamente que si yo le hablo solamente de, le digo autonomía de la política y le digo concentración de la coacción, resulta difícil entender de qué se trata. Y es por esta razón que ahora le voy a decir de qué se trata, tratando de ejemplificar y de hacérselo entender de manera más sencilla. Y es sencillo al final. Con autonomía de la política, ¿de qué hablamos? Vamos a leer la diapositiva. Las estructuras, yo siempre se la voy a comentar para que quede claro. Las estructuras políticas se clasifican dependiendo de qué tanto se distingue la resolución de conflictos entre otras actividades colectivas. El nivel entonces de especialización de los diferentes actores en el ámbito político y qué tan institucionalizada está la política. La autonomía de la política frente a otras actividades empieza a ser claramente reconocida cuando quienes la practican reciben una remuneración o un estipendio. Así ocurre a partir del siglo V antes de Cristo, en la Atenas de la antigua Grecia entonces, cuando los cargos políticos e incluso los ciudadanos que participan en las asambleas son retribuidos con dietas equivalentes al salario de artesanos o trabajadores especializados de la ciudad. Al compensar materialmente esta participación, se está admitiendo que se trata de una acción distinta de otras. O sea, se trata de una acción distinta respecto a otras que puedan ser culturales, religiosas, militares, económicas. O sea, cada ámbito, por cada ámbito, si se fijan, hay una clase de profesionales. En el ámbito religioso habrán los pastores, sacerdotes. En el ámbito militar, naturalmente, habrán los soldados y policías. En el ámbito económico, naturalmente, habrá otras figuras, lobistas, cualquier cosa. En el ámbito cultural, igualmente. Y también en el ámbito político. Una vez que se identifican profesiones, alguien que se especializa prácticamente y exclusivamente en las tareas políticas, entonces se decide también retribuirlo. Y esto se hace a partir del siglo V antes de Cristo en la Atenas, que era la ciudad representativa de la antigua Grecia, de la Grecia clásica. Naturalmente podríamos debatir sobre si al día de hoy podríamos considerar una desprofesionalización de la política, o sea, volver a que la política sea una actividad no retribuida. Esto también es un tema del cual la ciencia política eh, eh, está, está analizando actualmente, porque muchas veces, tal vez a través de una desprofesionalización de la política, podríamos lograr una mejor organización política, paradójicamente. Y eso es lo que se queda para que ustedes puedan hacer sus propias reflexiones en este sentido. A la luz de lo que miramos al día de hoy en el panorama nacional, en el panorama político nacional. Entonces, con autonomía de la política se trata exactamente de esto, de qué tan institucionalizada está la política en el ámbito comunitario. Cuánto la política se ha identificado como un ámbito particular y concreto en la vida comunitaria, en la vida de una determinada comunidad. ¿Ok? O sea, ahí donde, por ejemplo, la autonomía, la política pertenece a una clase especializada de profesionales,
ahí hay un alto grado de autonomía de la política. Ahora, concentración de la coacción, ¿qué significa? Otra manera de analizar las estructuras políticas es observando cuántas entidades o actores utilizan la fuerza como recurso para coaccionar a los sectores poblacionales. La política incorpora como recurso esencial la capacidad de coacción. La eficacia de su intervención al gestionar un conflicto depende de su capacidad de obligar por la fuerza, si es necesario, los miembros de una comunidad. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es la concentración de la coacción? Hemos visto en la videoconferencia anterior que una característica de la política es la capacidad de coaccionar, o sea, de obligar. Si se fijan, el Estado es la única entidad aquí, por ejemplo, en Honduras, que puede obligar a los ciudadanos a acatar unas determinadas reglas. No hay ninguna otra entidad que puede hacerlo. Y esta es una característica entonces específica que caracteriza la política en sí. Lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora, observar y detectar quiénes son los actores o entidades que administran el utilizo de la fuerza nos ayuda a entender y a diferenciar cada estructura política. O sea, porque hay varias diferencias entre las varias estructuras políticas existentes en el mundo y en la historia. Podemos clasificarlas según cuánta gente detiene el poder en determinada comunidad. Si, por ejemplo, es uno solo, se tratará de una determinada estructura política. Si son más que uno, entonces será otra estructura política, naturalmente. Y, por ejemplo, también ahí tiene que ver cuántas instituciones se establecieron para la administración de esta coacción, de este poder de obligar. Ahora, los tipos de estructuras políticas desde el inicio de nuestras historias han sido diferentes. Y aquí podemos encontrar 5 tipos principales que están en este gráfico que ahora le voy a explicar. Los 5 tipos son las sociedades tribales o prepolíticas, que ya habíamos mencionado en la clase anterior, hablando de sociedades sin políticas, entre comillas, porque hemos visto después también, hemos aclarado que no se trata de sociedades completamente sin política, sino con un grado mínimo de organización política. También tenemos la polis, representa una segunda estructura política, los imperios, las poliarquías feudales y las monarquías estamentales. Y finalmente, podríamos incluir también la estructura estadal, que caracteriza la modernidad, nuestra vida. Ahora, si se fijan aquí, a través de este gráfico, estas estructuras políticas que acabamos de mencionar, la pusimos en este gráfico de acuerdo a cuánta autonomía. Aquí en vertical está la autonomía, representada la autonomía de la política, y en horizontal el grado de concentración de la coacción o de la fuerza legítima. Si se fijan, un sistema tribal, o sea, aquellas sociedades sin política, siempre entre comillas, tiene un grado mínimo de autonomía de política y también tiene un grado mínimo de concentración de la coacción. ¿Por qué? Porque no hay una clase especializada de ciudadanos, de individuos que toman las decisiones políticas para todos los demás. Son todos los individuos que caracterizan
la comunidad que toman las decisiones en conjunto. Pues siendo pocos, siendo comunidades de tamaño reducido, entonces se pueden destacar estos procesos democráticos completamente, democracia directa, que involucran todos los miembros pertenecientes a una determinada comunidad. Mientras que del otro lado, el Estado, por ejemplo, tiene un grado de especialización, como pueden ver, está del otro lado del gráfico, porque tiene un grado máximo de autonomía de la política y de concentración de la fuerza legítima. ¿Okay? Hay entonces una clase social que toma las decisiones políticas y que está especializada y institucionalizada, institucionalmente nombrada y prevista por parte de los otros ciudadanos para tomar las decisiones políticas para todos. Y también esta misma clase política decide cuándo y cómo aplicar la fuerza legítima de acuerdo naturalmente a unas reglas previamente establecidas, en nuestro caso, en la Constitución, y respetándola entonces. Entre el Estado y los sistemas tribales quedan todos estos otros estructuras políticas. Y como pueden ver, la polis está un poco en el medio, así como las monarquías estamentales. Solo que la polis, respecto a la monarquía estamental, tiene un más alto grado de autonomía de la política. ¿Por qué? Porque todavía ustedes no tienen claro qué significa polis, qué significa monarquía estamental, y se lo voy a explicar en las próximas diapositivas. Pero por ahora, yo le digo que la polis tiene un mayor grado de autonomía de la política respecto a las monarquías estamentales, porque la polis es una ciudad-estado. Entonces, es como si en la antigua Grecia no había estados, o sea, no existía Grecia como nación, como país, como existe actualmente. Cada ciudad tenía sus propias reglas. No habían reglas comunes a todas las ciudades griegas. Entonces, Atenas se reglamentaba de una determinada manera, mientras que Esparta se regularizaba y reglamentaba de otra manera completamente diferente o diferente. ¿Ok? Eran ciudades-estados. Y es por esta razón que en la polis hay una autonomía de la política más evidente respecto a las monarquías estamentales, porque las monarquías estamentales ya eran un territorio más amplio que comprendía sí, eh, eran digamos, la estructura política precedente, anterior y transitoria hacia la estructura estatal que hoy conocemos. O sea, antes del Estado, lo que existió antes del Estado fue generalmente las monarquías existían antes del Estado. Luego se pasó gradualmente desde las monarquías hacia los estados. Las monarquías, que atención, naturalmente existen también y se mantuvieron en los estados, según la historia de cada país. Por ejemplo, el caso de España, como también el caso del Reino Unido. ¿Ok? También hay otra cosa que puede causar su curiosidad y es esta diferencia grande entre imperios clientelares y imperios burocráticos. Naturalmente tenemos que destacar cuáles son las diferencias y ahora lo haremos en las próximas diapositivas, ahora que poco a poco le voy explicando cada estructura política, empezando por las sociedades tribales o prepolíticas, que de todas maneras ya hemos visto en las pasadas videoconferencias, y entonces ya sabemos cómo se caracterizan. Y entonces no es necesario tampoco que se lo repita el día de hoy, lo pueden ver en la diapositiva. Y también porque hay que
estar cuidando del tiempo. Y porque también ya le he hablado sobre ella también el día de hoy. Ahora, la ciudad o polis, aparte de lo que le dije, vamos a ver otras características de la ciudad o polis. Y naturalmente en la imagen pueden apreciar la Acrópolis de Atenas, o sea, la parte alta de Atenas, que también en la antigua Grecia representaba la, la zona donde se reunían los políticos para tomar las decisiones. La polis es la forma política que se acompaña a la expansión de la agricultura y a la sedentarización de las poblaciones que ésta consolida y exige. O sea, es un resultado, la polis, de este proceso de sedentarización que empieza hace 10.000 años con la revolución agrícola. Poco a poco va evolucionando hasta llegar a constituirse la polis. Se perfila una tendencia a la diferenciación. Los pequeños asentamientos se convierten ahora en núcleos más poblados, a lo que llamamos ciudades. Entonces, con la sedentarización, el núcleo comunitario empieza a extenderse, a crecer, hasta formar una ciudad. Las posiciones sociales se estratifican y comienza la especialización de roles. Entonces, la especialización de tareas con el crecer de las comunidades naturalmente aumenta. Tercer punto, se produce una tendencia al uso privativo de la coacción por parte de quienes se atribuyen el papel político principal. La venganza privada es, en todo caso, una regla políticamente aprobada para algunos casos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que mientras que antes la venganza privada quedaba posible en la mayoría de los casos, sino que en todos los casos, ahora poco a poco que se hace más compleja la estructura política, poco a poco que se llega a la polis, esta venganza privada empieza a ser limitada y hay una clase de ciudadanos que se encargan, que son nombrados y se encargan de hacer respetar las leyes. Y entonces empieza a hacerse, a determinarse algunas leyes que van en contra de la venganza privada. Entonces empiezan a establecer leyes en ese sentido que la limitan. Aunque si todavía en algunos casos eh, se mantienen todavía esas, pero van desapareciendo, por decirlo así. La jerarquía religiosa se distingue de la política o de la estrictamente económica. Sí, también parte de esta especialización de tareas comprende también el ámbito religioso, donde se establece una verdadera jerarquía y se empieza a distinguir eh, de otros ámbitos sociales, así como el ámbito político también. De hecho, se forman diferentes, al punto número 5, se forman diferentes asambleas para la resolución de conflictos. Se empieza a especializar una clase política de ciudadanos que toma las decisiones para resolver los conflictos que afectan a todas y que caracterizan la comunidad. El imperio. El imperio, naturalmente podemos hacer referencia a Roma, se caracteriza por la existencia de una organización política mejor definida y que actúa en ámbito territorial superior al de las ciudades, naturalmente, ¿no? Estamos hablando de un territorio vastísimo, ¿no? Muy amplio respecto al de las ciudades, de la polis. Hay un líder al que se le atribuye el control definitivo de la coacción, ya que controla múltiples medios de dominación. Pero en ese sentido hay que hacer una diferenciación, porque existen, como les decía, dos tipos: el clientelar, el imperio clientelar patrimonial y el imperio burocrático territorial. ¿Cuál es la diferencia? Como lo decía antes, la diferencia es la siguiente, que tenemos los últimos 10 minutos justo para terminar. Que hay imperios que conquistan y destruyen,
imponiendo su propia visión, su propia religión, su propia moneda, su propia lengua o idioma, sus propias costumbres. Y esta es la característica de los imperios burocrático-territoriales. ¿Ok? Y es mientras que los clientelares patrimoniales son diferentes. ¿Por qué? Los clientelares patrimoniales conquistan otras comunidades y dejan que se desarrollen así como se desarrollaban antes. Mantienen entonces en sus puestos los varios reyes, soberanos, instituciones, culturas, monedas, se quedan las mismas que antes de las conquistas, y la única diferencia es que estos pueblos conquistados tienen que pagar tributos al pueblo conquistador. O sea, el pueblo conquistador le dice prácticamente, ustedes se pueden quedar, hemos ganado la guerra, ustedes están destruidos, se pueden quedar en el poder y administrando este territorio que ustedes tenían, pero con la excepción, con la única diferencia que tienen que pagarnos un tributo cada tanto. ¿Ok? Cosa que no se verifica en el burocrático territorial. Por ejemplo, un ejemplo de imperio clientelar patrimonial puede ser el imperio de Alessandro Magno, Alejandro Magno, ¿no? Que cuando conquista Asia, el imperio macedónico, representado por Alejandro Magno, Alejandro Magno, el éxito de su campaña militar consistió exactamente en esto, o sea, en dejar en sus cargos a los varios pueblos, a los varios reyes que gobernaban los pueblos que él andaba conquistando. Mientras que con el burocrático territorial podemos identificar el imperio romano en algunos momentos de su historia. Ok. Vamos a ver ahora las poliarquías feudales. Se trata de un sistema con varios centros de poder de carácter militar ligado entre sí por un pacto de auxilio recíproco. Cada uno de estos centros o reinos, o conocido también con otros nombres, condados, etcétera, etcétera, cuenta con sus propios instrumentos de coacción, una fuerza armada, administración de justicia, imposición de tributo. Se trata de poliarquía, se llaman poliarquías porque es una palabra griega, poliarquía, que significa multiplicidad de poderes. Hay el feudalismo se caracteriza por varios centros de poder, como ya hemos dicho, ¿no? Poliarquía, entonces. En un determinado, sí, hay varios reyes o señores feudales que tienen cada uno una fuerza armada pequeña y establecen un cierto control adentro de su pequeño territorio. Este feudalismo evoluciona en monarquías estamentales cuando uno de estos reyes, de estos señores feudales, va conquistando o se va, eh, va teniendo un rol preponderante respecto a sus vecinos, a los otros señores feudales. Y entonces hay un rey que más que otros, un señor feudal que más que otros, logra conquistar y ampliar su territorio. Y entonces se configura, como lo hemos mencionado, como un paso intermedio entre la estructura feudal anterior y el estado absoluto, que es la evolución posterior a la monarquía estamental y que pronto analizaremos más de cerca, más detalladamente. Hay en esta fase, hay con las monarquías estamentales hay unos primeros intentos de concentrar
mayor capacidad coactiva en el poder del rey, en detrimento de la posición ocupada por los señores feudales, como le decía. En este proceso se dan episodios de violenta confrontación provocados por las resistencias de unos y el afán de imposición de otros. Esto evidentemente. Hay la resistencia de los otros señores feudales a ser conquistados. Cuando esta tendencia a la concentración se acelera, empieza a perfilarse ya la estructura política que conocemos como Estado. Bien, con esto se termina la presentación en PowerPoint de hoy y quedan 4 minutos para sus consideraciones, sus preguntas, sus dudas, no solamente relacionada con este tema que acabamos de ver, sino con el curso en general. Estoy abierto a contestar cualquier duda, por favor. Licenciado, Sí. le quería preguntar sobre la opinión de Karl Marx, del comunismo, las palabras de él actualmente aún están vigentes. Sí, cierto. Todavía tienen vigencia, solo que para Honduras es bien rara la posición de Karl Marx porque aquí la izquierda nunca tuvo un papel, cioè nunca las ideas marxistas se arraigaron en el país, que siempre ha sido caracterizado por dos visiones, la liberal y la nacional, que al final, con el pasar del tiempo, en muchos casos terminaron por equivalerse y nunca se desarrolló un pensamiento filomarxista. Pero sí tienen todavía vigencia y no sería, no sería un error poder tratar de crear una sociedad de acuerdo a las teorías marxistas, o sea, el comunismo. Pero, cierto, si considera, no hay que hacer, no hay que equivocarse y asociar directamente la teoría marxista con el experimento soviético, porque el experimento soviético empieza tratando de implementar la teoría marxista. Sin embargo, con el pasar del tiempo y muy pronto se desvía y distorsiona la teoría marxista para acabar con el totalitarismo stalinista. Así que no hay que considerar, cuando se habla de comunismo, no hay que pensar en la Unión Soviética, ¿cierto? Después, pero primero hay que pensar en Karl Marx y sí, y sería oportuno entonces diferenciarlos, porque Karl Marx al final no vio la revolución soviética, no participó, no tuvo nada que ver. Fueron utilizadas sus teorías para empezar la revolución, pero no acabó, no, ¿cómo se dice? No tuvo suerte. De nada. Gracias. Tal vez tendremos chance para una profundización en este sentido, en este tema. Ok, queda menos de un minuto. Yo les agradezco por la atención que prestaron el día de hoy. Cualquier cosa, ustedes saben, estamos siempre a disposición a través del chat de WhatsApp y del correo personal. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Salud. Lee. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Lee.